millonario se queda de piedra al ver a su exnovia con 3 gemelos idénticos a él. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves. El sol de mediodía caía sobre Quito como una plancha ardiente, derritiendo el aire entre los edificios del norte de la ciudad. Los autos se amontonaban en la avenida Naciones Unidas, tocando la bocina con impaciencia, mientras la gente buscaba sombra bajo los árboles o frente a las vitrinas de los cafés. Entre la fila interminable de coches, un Lexus negro destacaba por su brillo impecable y por el hombre que acababa de bajarse de él. Esteban Cárdenas, de 39 años, era el rostro más reconocido de la construcción moderna en Ecuador. Ingeniero civil, fundador del consorcio Cárdenas Infraestructuras, había levantado torres en Guayaquil, avenidas en Cuenca y urbanizaciones enteras en las afueras de Quito. Conocido por su disciplina y su carácter inquebrantable, Esteban era el tipo de hombre que creía poder calcularlo todo, menos el destino. «Sigue despacio, Luis», le dijo al chofer con un gesto. «Necesito caminar un poco». El tráfico no se movía, pero él necesitaba moverse. Llevaba la cabeza llena de cifras, licitaciones, reuniones con el Ministerio de Obras Públicas. Tenía por delante una semana decisiva para cerrar el contrato más grande de su carrera, la ampliación del nuevo corredor metropolitano. Todo estaba planificado al milímetro. Nada podía salirse del guión, pero, como suele ocurrir, la vida no avisa cuando va a cambiarte los planos. A una cuadra de ahí, en la entrada de un supermercado de barrio, una mujer trataba de controlar a 3 niños traviesos mientras equilibraba bolsas de víveres en los brazos. «Santiago, no corras», exclamó con tono firme. «Martín, devuélvele el carrito a tu hermano. Y tú, Tomás, quédate quieto un segundo, por favor». La voz lo golpeó como un eco del pasado. Esteban se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció por un instante. Esa voz no podía ser. Giró lentamente y la vio. Isabela Torres, su exnovia, la única mujer a la que había amado de verdad. Llevaba un suéter de lana azul y el cabello recogido con una hebilla vieja. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo que él recordaba cuando se despedieron 6 años atrás, justo antes de que él se marchara a Panamá por trabajo y desapareciera de su vida sin una explicación real. Y entonces lo vio, o mejor dicho, los vio. 3 niños, 3 rostros idénticos, cabello oscuro, mandíbula firme, los mismos ojos color miel que Esteban veía cada mañana en el espejo. Por un momento se quedó sin aire. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, devolviéndole una deuda que había olvidado pagar. «Mamá, ¿por qué ese señor nos mira así?», preguntó el más pequeño, aferrándose a la falda de Isabela. Ella alzó la vista, y al reconocerlo, el color abandonó su rostro. Ni el tráfico ni el ruido pudieron disimular el temblor que cruzó entre ambos. Esteban dio un paso adelante. «Isabela», murmuró. Ella apretó los labios. «No aquí». Su voz fue un bisturí. Rasgó un trozo de papel del recibo de compra, escribió algo rápido y se lo extendió sin mirarlo. «Mañana, 12:00, Café Mirador, calle González Suárez». Después, tomó de la mano a los 3 niños y se alejó sin mirar atrás. El ingeniero se quedó allí, con el papel en la mano y el mundo tambaleándose bajo sus pies. El sol de Quito seguía brillando igual, pero algo en él se había roto. Por primera vez en muchos años, Esteban Cárdenas no tenía un plan. Durante varios segundos, Esteban permaneció inmóvil frente a la entrada del supermercado con el papel arrugado entre los dedos. La ciudad a su alrededor seguía su ritmo frenético. Bocinas, voces, pasos apresurados. Pero dentro de él, todo se había detenido. El ingeniero que solía resolver crisis en obras millonarias no sabía qué hacer con el simple temblor de sus propias manos. Javier, el chofer, lo observaba a unos metros de distancia, confundido. «¿Todo bien, ingeniero?»,
preguntó con cautela. Esteban respiró hondo, tratando de recomponerse. Sí, todo bien. Mentira. Nada estaba bien. Guardó el papel en el bolsillo interno del saco y volvió a caminar hacia el coche con pasos mecánicos. Entró, cerró la puerta y permaneció en silencio mirando la avenida. Las montañas al fondo parecían inmóviles, indiferentes, como si el mundo entero estuviera viendo en cámara lenta el colapso de un hombre que creía haberlo calculado todo. El auto avanzó despacio, pero él no veía pasar la ciudad, solo veía el reflejo de su propio rostro en el vidrio, y los 3 niños, con la misma mirada. 6 años, murmuró. Hizo las cuentas. Coincidía. Los niños debieron nacer poco después del viaje a Panamá, cuando el proyecto de la autopista le consumió meses de noches sin dormir y llamadas perdidas. En el siguiente cruce, Javier rompió el silencio. ¿Vamos directo a la oficina? Esteban tardó en responder. No, llévame a casa. El chofer lo miró por el retrovisor, sorprendido. El ingeniero Cárdenas nunca regresaba a casa antes de las 10 de la noche. El penthouse de Esteban, en lo alto de la González Suárez, era un monumento al orden y al éxito. Piso de mármol, ventanales panorámicos, maquetas de sus propios proyectos alineadas como trofeos. El silencio allí era casi un sonido. Dejó el celular sobre la barra de la cocina, abrió una botella de agua y se quedó observando la vista de la ciudad. Las luces de Quito comenzaban a encenderse poco a poco, como si alguien encendiera una constelación manualmente. Al otro lado del vidrio se veía el Parque Metropolitano, el Valle de Cumbayá y más allá, la silueta azulada de los Andes. Todo lo que había construido parecía minúsculo frente a aquello que lo había desarmado en segundos. Intentó convencerse de que había una explicación lógica, quizás una coincidencia genética, quizás una ilusión, pero la imagen de los 3 niños volvía como un martillazo. 3 niños, 3 rostros suyos. Caminó por el departamento como un fantasma. En el despacho abrió un cajón que no tocaba hacía años. Dentro había una foto antigua, él e Isabela en baños, riendo bajo la lluvia, con los abrigos empapados. Recordaba que había sido el último viaje antes de la separación. Ella le había dicho que se sentía sola, que él vivía más en los proyectos que en casa. Él prometió cambiar. Días después, recibió el contrato internacional y se fue sin mirar atrás. Ahora, 6 años después, la vida le cobraba con intereses. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Esteban se rindió en el sofá, con la foto en las manos y los ojos abiertos. El silencio de la casa pesaba como concreto fresco. A las 7 sonó el despertador, pero él ya estaba de pie. Se bañó, se vistió con la precisión de siempre, traje gris, camisa blanca, corbata oscura, y bajó al estacionamiento. Durante el trayecto hasta la cafetería Mirador, su mente era un terreno en colapso. Cálculos, hipótesis, temores. Pensó en llamar a Isabela, pero el miedo a lo que escucharía lo hizo guardar el celular. Llegó 20 minutos antes de la hora. Eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se veía todo el Valle de Quito, con sus cuestas y tejados rojos. Pidió un café y no lo tocó. El reloj marcó las 12 en punto. La puerta de vidrio se abrió, y allí estaba ella. Isabela entró con pasos firmes, el cabello suelto y un suéter marrón que resaltaba el tono de su piel morena. Tenía el rostro sereno, pero la mirada cargaba una distancia que dolía. «Llegas temprano», dijo, sentándose frente a él. «No podía llegar tarde», respondió Esteban. Un silencio espeso se instaló entre los dos. El barista encendió la máquina de espresso y el sonido metálico resonó como un marcador del tiempo. «Los vi ayer», empezó él con voz ronca. A los 3, ella desvió la mirada hacia la ventana. «Lo imaginé. Son míos, ¿verdad?» El golpe fue seco, directo. Isabela respiró hondo y lo miró al fin. «Sí, Esteban, son tus hijos». La palabra tus quedó suspendida en el aire como una piedra arrojada a un lago silencioso. Él se quedó sin respuesta. Intentó decir algo, pero la garganta se cerró.
La mente acostumbrada a contratos, cronogramas y presupuestos no supo calcular el peso de aquella verdad. Quise decírtelo, continuó ella. Llamé muchas veces, escribí correos, incluso fui a tu oficina en el centro, pero tu asistente nunca me dejó pasar. Esteban sintió el rostro arder. Sabía que, en aquella época, había instruido a su secretaria para filtrar distracciones personales. Ahora entendía lo que había perdido en ese filtro. Lo siento, murmuró. De verdad. Isabela soltó una risa breve, amarga. Lo siento. 6 años criando sola a 3 niños y me dices lo siento. Él bajó la mirada. No hay excusa. No sabía que existían. ¿Y si lo hubieras sabido, habrías hecho algo diferente? Preguntó sin ironía, con la calma de quien ya no espera respuesta. Esteban tardó en responder. Sí. Ella arqueó una ceja. No te creo. El silencio volvió, denso. Afuera, los autos subían la colina y el sonido de las bocinas parecía lejano. Quiero conocerlos, dijo él de repente, casi en un susurro. Isabela frunció el ceño. Ahora, no puedes simplemente aparecer y pretender ser su padre. No te conocen. No voy a presionarte, solo quiero estar cerca, aprender, hacer las cosas bien, aunque sea tarde. Ella lo observó largamente, tratando de medir si había sinceridad o solo culpa. Finalmente, suspiró. Está bien, puedes venir mañana a casa a las 6, pero será bajo mis condiciones. Si veo que esto les afecta, se termina. Esteban asintió, agradecido y asustado a la vez. Lo entiendo. Isabela tomó una servilleta, escribió una dirección y la empujó sobre la mesa. Es en Cumbayá, en las afueras. No traigas regalos, no necesitas comprarlos. Él sonrió apenas. Solo quiero conocerlos. Eso es lo que temo, respondió poniéndose de pie. Cuando salió, Esteban se quedó mirando el vapor del café subir y desvanecerse. El corazón le latía como si hubiera corrido una maratón. Por primera vez en años temía un encuentro. Esa noche abrió la puerta del closet y en lugar de escoger un traje, se quedó mirando los ganchos como quien busca otra cosa. Ella le había dicho, no traigas regalos. Pero ¿cómo presentarse con las manos vacías ante 3 niños? Decidió no comprar juguetes caros. Llamó a Javier. ¿Tienes hijos?, preguntó de repente. Sí, ingeniero. 2. ¿Qué les gusta a los niños de 6 años? Javier sonrió del otro lado de la línea. Aviones, siempre aviones. Horas después, Esteban apareció en una tienda de juguetes en La Carolina. Escogió 3 pequeños aviones de metal, uno azul, uno rojo y uno verde. Puso cada uno en una bolsa sencilla, sin envolturas llamativas. Mientras pagaba, la vendedora comentó, «¿Son bonitos? ¿Son para tus hijos?» Él dudó, luego respondió, «Sí, para mis hijos». Al llegar a casa, dejó las bolsas sobre el sofá y las observó como quien mira un símbolo. Cada una parecía pesar toneladas. Al día siguiente, cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, estacionó frente a una casa sencilla en las laderas de Cumbayá. Las montañas al fondo ya estaban doradas por el atardecer. Respiró hondo antes de tocar el timbre. Isabela abrió la puerta. Llevaba un suéter blanco y el cabello recogido en una coleta. La mirada era neutral. «Llegaste puntual», dijo. «No me atreví a llegar tarde». Ella se apartó dejando espacio. «Están en la sala. Les dije que eres un amigo mío». Entró con el corazón acelerado. Los 3 niños estaban sentados en el sofá, jugando con bloques de construcción. Cuando lo vieron, se detuvieron. 3 pares de ojos iguales, 3 espejos del pasado. Isabela entró detrás de él. «Chicos, este es Esteban». Hizo una pausa. «Es su padre». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido de maquinaria que él conociera. El niño de camiseta roja se levantó primero. «Yo soy Santiago», dijo con voz firme. «Soy el mayor por 3 minutos». Esteban sonrió. «Encantado de conocerte, Santiago». El segundo, con camiseta azul, se acercó con más cautela. «Yo soy Martín. ¿De verdad eres nuestro papá? ¿Por qué nunca te vimos?»
Esteban intentó responder, pero el tercero, el de verde, siguió sentado, con los brazos cruzados. Seguro no quería conocernos, murmuró sin mirarlo. Tomás, no seas así, intervino Isabela suavemente. A veces los adultos se equivocan. Esteban se arrodilló para quedar a su altura. Tu madre tiene razón. Me equivoqué mucho. No sabía que existían, pero ahora que lo sé, no pienso desaparecer otra vez. Tomás no respondió, pero lo miró de reojo. Esa mirada corta y dura que dolía más que cualquier reproche. Santiago señaló las bolsas. ¿Eso es para nosotros? Esteban asintió. Sí, espero que les gusten. La tarde, que empezó tensa, fue aflojándose poco a poco. Santiago hacía preguntas sobre aviones y obras. Martín observaba todo en silencio, absorbiendo cada gesto. Tomás mantenía distancia, pero no apartaba la vista de él. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Isabela avisó: «Es hora de dormir». Los niños se levantaron, bostezando. Esteban también se puso de pie. «Gracias por dejarme venir», dijo. «Son increíbles». Ella cruzó los brazos, pero su mirada se suavizó un poco. «Mañana a las 10, Santiago tiene partido de fútbol en el parque. Si quieres venir...» «Claro», respondió sin dudar. «No faltaré». Al salir, miró por última vez la casa. Luces amarillas, risas detrás de las cortinas, olor a sopa y pan. Un mundo sencillo y cálido, lo opuesto a su departamento de mármol y vidrio. Mientras el auto bajaba por las colinas de Cumbayá, Esteban pensó que quizá allí, entre aquellas lomas, estaba lo que nunca logró construir con concreto. Un hogar. El sol de la mañana iluminaba los cerros de Quito con un brillo dorado. El aire olía a pan recién horneado y a gasolina. En la avenida de los Shiris, los vendedores ambulantes abrían sus puestos mientras los niños caminaban hacia la escuela con mochilas casi más grandes que ellos. Esteban Cárdenas conducía solo. Por primera vez en años había rechazado que su chofer lo acompañara. Llevaba una camisa celeste, sin corbata, algo que no hacía desde su juventud. En el asiento del copiloto descansaba una pequeña caja con frutas y jugos, una excusa torpe para parecer cercano. Mientras se acercaba al parque, su mente era una obra en construcción. Ruidos, polvo y un intento desesperado de poner orden. «Solo observa, no hables mucho», se repetía. «No intentes impresionar. Ellos no necesitan un empresario, necesitan un padre». El campo de fútbol improvisado estaba lleno de familias. Algunos padres conversaban tomando café en vasos plásticos, otros aplaudían desde la cerca. Esteban aparcó lejos y observó antes de entrar. Isabela estaba allí, de pie, con un suéter gris y un gorro tejido. A su lado, los 3 niños se preparaban para el partido. Santiago, el más inquieto, ajustaba sus zapatillas con emoción. Martín revisaba la pelota con una seriedad casi profesional. Tomás, en cambio, se mantenía en silencio, pateando piedras, distante. Esteban respiró hondo y caminó hacia ellos. «Buenos días». Isabela giró al oír su voz. Se notaba sorprendida. «Llegaste temprano. Te prometí que no faltaría». Los niños lo miraron con una mezcla de timidez y curiosidad. Santiago fue el primero en sonreír. «Mira, mamá, vino». Isabela asintió apenas. «Bueno, entonces, siéntate con nosotros». Se acomodaron en una banca de cemento al borde del campo. Cuando el silbato sonó, Santiago corrió detrás del balón con una energía desbordante. Esteban lo observaba con una sonrisa involuntaria. «Es rápido», comentó. «Igual que tú», respondió Isabela sin mirarlo. El comentario lo tomó por sorpresa. La nostalgia le rozó el pecho como una corriente eléctrica. Durante unos minutos, los dos permanecieron en silencio viendo el juego. Santiago metió un gol y levantó los brazos. «¿Viste eso, papá?» El grito fue tan natural que todos los que estaban cerca voltearon. Algunos padres lo miraron con curiosidad. Isabela también se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Esteban sintió un nudo en la garganta. «Lo vi, hijo», respondió con voz temblorosa. «Fue increíble».
La palabra hijo flotó en el aire. El partido terminó con victoria. Los niños se abrazaron entre risas y Esteban los aplaudió como si acabaran de ganar un campeonato mundial. Sin embargo, la alegría duró poco. Mientras recogían sus cosas, una voz masculina interrumpió el momento. «Vaya, vaya, si no es el ingeniero Cárdenas». Esteban levantó la mirada. Un hombre de unos 40 años, de traje claro y sonrisa falsa, se acercaba. Era Rodrigo Montalvo, su antiguo socio y ahora uno de sus mayores competidores en el sector de la construcción. «No pensé verte por aquí, Esteban», dijo Rodrigo, mirando con burla el entorno. «¿Viniendo a supervisar obras del parque o a hacer beneficencia?» Esteban apretó los dientes. «Solo vine a ver un partido infantil». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Infantil? No sabía que tenías hijos. Siempre decías que no tenías tiempo para esas distracciones». Isabela bajó la mirada. Los niños quedaron en silencio. «Rodrigo, no es el lugar ni el momento», replicó Esteban con calma. «Oh, vamos, hombre», insistió él. «No seas tan serio». Miró a los tres pequeños con una sonrisa venenosa. «Qué curioso. Esos niños se parecen mucho a ti». El silencio se volvió espeso. Algunos padres empezaron a mirar discretamente. Isabela respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Vámonos, niños», dijo tratando de marcharse. Pero Rodrigo no se detuvo. «No me digas que...» bajó la voz, fingiendo sorpresa. «¿Son tuyos? Eso sí que no lo vi venir». El gran Esteban Cárdenas, el hombre de los rascacielos, escondiendo una familia secreta. La sangre de Esteban subió al rostro. «Cállate, Rodrigo». «¿Por qué?», se burló el otro. «¿Temes que los inversionistas se enteren de que el gran ingeniero también sabe construir fuera del matrimonio?» Las risas de dos empleados de Rodrigo, que estaban detrás, fueron la chispa que encendió la vergüenza. Isabela tomó a Tomás del brazo y se alejó, conteniendo las lágrimas. Esteban dio un paso adelante furioso. «Ten cuidado con lo que dices». «¿Y si no?» Rodrigo se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. «Tú puedes tener dinero, pero tu reputación se basa en ser perfecto». Se inclinó con una sonrisa sarcástica. «Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no puede manejar su propia vida». Esteban lo miró en silencio, las manos cerradas. Quiso responder, pero al girar vio los ojos de Martín, grandes, asustados, fijos en él. Entonces entendió que la verdadera derrota no sería frente a Rodrigo, sino frente a sus hijos. Respiró hondo. «No voy a discutir contigo». «Claro, claro, siempre tan correcto», respondió Rodrigo. «Aunque por dentro estés igual de podrido que todos». Esteban lo dejó hablando solo. Caminó hasta Isabela, que ya estaba guardando las mochilas de los niños en el coche. «Lo siento», dijo él con voz baja. «No tienes que disculparte», respondió sin mirarlo. «Pero ahora entiendes por qué no quise que los conocieras antes. No fue culpa tuya». «Tal vez no», suspiró, «pero ellos lo vieron todo. Y eso, Esteban, duele más que cualquier palabra». Los niños iban en silencio en el asiento trasero. Santiago miraba por la ventana. Martín jugaba con el cordón de su zapato. Tomás, el más serio, simplemente dijo: «Ese hombre se burló de ti, ¿verdad?» Esteban intentó sonreír. «No importa, hijo». «Sí importa», replicó el niño mirándolo por el espejo retrovisor. «Si alguien se burla de mi papá, a mí me duele». Isabela volteó sorprendida. No dijo nada. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de distancia, sino de algo que empezaba a construirse sin palabras. Esa noche, Esteban volvió a su departamento. No encendió las luces. Desde la ventana, Quito brillaba bajo una lluvia leve. Abrió una carpeta de proyectos y la empujó a un lado. Recordó las palabras de Rodrigo y sintió rabia. No por la humillación pública, sino por haber permitido que alguien hiriera a los suyos. Encendió su computadora y abrió un documento nuevo. En la parte superior escribió: «Plan de prioridades personales, 2025». Por primera vez en su vida, ese plan no tenía cifras ni presupuestos, solo frases sueltas.
estar presente, ver a los niños cada semana, recuperar la confianza de Isabela. Guardó el archivo y cerró el portátil. Mientras tanto, en la casa de Cumbayá, Isabela observaba a los niños dormidos. Santiago abrazaba su pelota. Martín tenía uno de los avioncitos de Esteban en la mano. Y Tomás dormía con el ceño fruncido, como si aún estuviera en el campo de fútbol. Ella suspiró. No sabía si había hecho bien en permitirle entrar en sus vidas, pero también sabía que aquel hombre, con todas sus culpas, ya no era el mismo de antes. Miró el reloj. Pasaban las 11. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Esteban. Gracias por hoy. No fue fácil, pero no pienso rendirme. Isabela lo leyó en silencio. No respondió. Solo apagó el teléfono y miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre Quito, lavando lentamente el polvo, como si el cielo quisiera darle una segunda oportunidad al pasado. Los días siguientes transcurrieron con un silencio extraño. En las oficinas de Cárdenas Infraestructuras, los ingenieros discutían planos y presupuestos mientras Esteban permanecía más callado que de costumbre. Su mirada, antes fría y metódica, se perdía entre los ventanales del piso 16. Desde allí se veía la ciudad extendida como una maqueta de concreto, una red de puentes, torres y avenidas que él mismo había diseñado. Era irónico. Había construido medio Quito, pero no sabía cómo reconstruir su propia familia. «Ingeniero, ¿revisará los informes del corredor vial?», preguntó su asistente, nerviosa, al ver que no respondía. «Déjalos sobre la mesa», contestó él sin mirarla. En su pantalla, una notificación le recordaba una reunión con el ministro de Obras Públicas. En otra, un correo de su socio en Panamá lo felicitaba por un nuevo contrato millonario. Pero Esteban no sentía satisfacción. Cada vez que leía la palabra expansión, pensaba en otra palabra: ausencia. Sacó del cajón los 3 pequeños aviones de juguete que había llevado a su casa. Los colocó sobre el escritorio, uno al lado del otro. Azul, rojo y verde. Santiago, Martín y Tomás. Cerró los ojos y recordó sus voces. La alegría del primero, la curiosidad del segundo, la distancia del tercero. Eran tan diferentes entre sí, y sin embargo todos llevaban algo suyo. Una vibración interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Isabela. «Martín tiene una exposición de ciencias el viernes. Si quieres venir, empieza a las 4». Durante un segundo, Esteban no supo si era una invitación o una prueba. Respondió sin dudar: «Ahí estaré». El viernes llegó con un cielo plomizo y olor a lluvia. El colegio estaba en las colinas de Cumbayá, un edificio modesto con murales pintados por los niños y un jardín lleno de plantas pequeñas. Esteban se bajó de su coche, vistiendo algo que no era habitual en él: una camisa sencilla y un suéter oscuro. Isabela lo esperaba en la entrada. «Pensé que no vendrías», dijo cruzando los brazos. «No suelo faltar a mis compromisos», respondió él con una media sonrisa. Ella lo observó, como si intentara descubrir si hablaba del trabajo o de la vida. Adentro, el salón estaba decorado con carteles de colores y experimentos caseros. Martín, con su cabello perfectamente peinado y una bata blanca demasiado grande para su tamaño, se preparaba para presentar su proyecto: la energía del viento. Cuando vio a Esteban en la puerta, sus ojos se iluminaron por un instante, aunque fingió no haberlo notado. «Buenos días, soy Martín Cárdenas Torres», comenzó, con voz firme. «Hoy les mostraré cómo el viento puede mover una turbina y generar luz». Giró una manivela conectada a un pequeño molino y una bombilla se encendió. El público, padres, maestros, otros niños, aplaudió con entusiasmo. Esteban también. No pudo evitar sonreír con orgullo. Después del acto, Martín se acercó con timidez. «¿Te gustó?» «Me encantó», respondió Esteban agachándose a su altura. «Lo hiciste mejor de lo que yo habría hecho a tu edad». Martín sonrió apenas. «Mamá dice que soy como tú, que cuando me concentro no escucho a nadie».
Entonces tendrás que aprender a escuchar, dijo él con una sonrisa suave. Yo tardé demasiado en hacerlo. Isabela, que los observaba desde unos metros, sintió algo moverse dentro. No era perdón todavía, pero sí el primer respiro después de años conteniendo el aire. El vínculo comenzó a crecer despacio, como una obra sin prisa. Esteban los visitaba algunos fines de semana, ayudaba con las tareas o los llevaba a caminar por el parque metropolitano. Con Santiago jugaba fútbol, con Martín hablaba de inventos y con Tomás simplemente se sentaba a su lado, esperando que el silencio se rompiera solo. Pero el más pequeño seguía distante. Una tarde, mientras los otros dos armaban un rompecabezas, Esteban lo encontró en el patio, observando cómo la lluvia formaba pequeños riachuelos en la tierra. ¿Qué miras?, preguntó él. El agua se va por el mismo camino, respondió el niño sin apartar la vista. Siempre se va. Esteban se quedó quieto. No necesitaba traducción. Se agachó a su lado. A veces vuelve. Tomás lo miró de reojo. ¿Tú vas a volver? La pregunta lo desarmó. Sí, hijo. No pienso irme otra vez. El niño no respondió, pero se quedó un poco más cerca. Fue apenas un paso, pero para Esteban significó más que cualquier contrato firmado. Mientras tanto, en el mundo empresarial las cosas se complicaban. Rodrigo Montalvo, el mismo que lo había humillado en el parque, comenzó una campaña silenciosa para desprestigiarlo. Difundía rumores de que Esteban estaba distraído por asuntos personales, que su empresa se estaba debilitando. Un mediodía, durante una reunión con inversores extranjeros, uno de ellos lo confrontó directamente. Señor Cárdenas, nos preocupa su nivel de compromiso. Últimamente parece ausente. Esteban respiró despacio. Podía negar, fingir, defenderse, pero eligió otra cosa. Estoy aprendiendo a equilibrar mis prioridades. Antes creía que la vida era solo construir edificios. Ahora entiendo que también se trata de construir relaciones. Los inversionistas se miraron entre sí, confundidos. Él sabía que sus palabras podían costarle millones, pero por primera vez no le importó. Al terminar la reunión, su asistente lo alcanzó en el pasillo. «Ingeniero, ¿por qué fue tan honesto? Eso puede afectar la imagen de la empresa». Tal vez», respondió, «pero prefiero perder una obra que volver a perder a mi familia». Esa noche, el teléfono de Isabela sonó. Era Esteban. «¿Podemos hablar?», dijo con voz cansada. «¿Pasa algo?» «Solo quiero contarte algo. Mañana publicaré un comunicado sobre la nueva política de la empresa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Todo», contestó. «Quiero que sepas que mi vida cambió por ustedes». Hubo un silencio largo. Luego, Isabela habló con un tono más suave. «No digas esas cosas si no estás seguro, Esteban. Ellos se ilusionan rápido». «No es ilusión», respondió él. «Es decisión». Ella no respondió, pero al colgar miró la mesa donde los 3 aviones de juguete descansaban alineados. Quizá él hablaba en serio. El día siguiente amaneció despejado. En la sede central de Cárdenas Infraestructuras, una pantalla gigante mostraba el nuevo eslogan de la compañía. «Construimos ciudades, pero también construimos tiempo para quienes las habitan». Los empleados se miraban sorprendidos. Era un cambio drástico en el discurso de siempre. Esteban subió al estrado para hablar. «Durante años medimos el éxito en metros cúbicos y contratos firmados, pero he aprendido que el verdadero valor está en lo que no se puede medir». Hizo una pausa. «Una empresa sin alma es solo cemento. Quiero que la nuestra sea un espacio donde la familia no sea un obstáculo, sino un motivo». El auditorio quedó en silencio. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se quedaron pensativos. Entre el público, Rodrigo Montalvo, invitado por protocolo, observaba con una sonrisa irónica. «¿Construir familias?», murmuró para sí. «Veremos cuánto le dura la inspiración». Pero Esteban no lo escuchó. Su mirada estaba fija en algo más alto. En la idea de un futuro donde sus hijos pudieran decir su nombre sin vergüenza. Esa tarde,
condujo hasta Cumbayá con las ventanillas abiertas. El aire frío le golpeaba el rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió que respiraba de verdad. Cuando llegó, los niños estaban jugando en el jardín. Santiago corría detrás de un balón, Martín intentaba reparar una cometa rota y Tomás dibujaba sobre el suelo con un palo. ¡Papá!, gritó Santiago al verlo. «Mira lo que hice». Esteban se agachó y lo abrazó con fuerza. Martín levantó la cometa. «¡No vuela!», dijo frustrado. «Dame un minuto», respondió Esteban tomando el hilo. Con un par de ajustes, el papel se tensó y el viento la elevó. «A veces solo hay que soltar un poco», murmuró. Tomás lo observaba desde lejos. Isabela salió a la puerta, con el cabello recogido y una sonrisa tenue. «No sabía que sabías volar cometas», dijo. «No lo sabía», respondió él sonriendo. «Pero con ellos uno aprende rápido». El viento sopló más fuerte y la cometa subió alto, girando sobre el cielo andino. Isabela miró la escena en silencio. No necesitaba palabras. Quizás, después de todo, aquel hombre sí había cambiado. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Esteban y ella se sentaron en el jardín con 2 tazas de té caliente. Las luces de Quito titilaban a lo lejos. «Hoy los vi felices», dijo él. «Gracias por dejarme estar». «No te equivoques», respondió ella sin dureza. «No lo hago por ti, lo hago por ellos. Lo sé, pero igual, gracias». Isabela bajó la mirada pensativa. «No te imaginas lo difícil que fue criar 3 hijos sola, Esteban. No te reprocho, solo te explico. A veces la vida no te da opción, y a veces uno elige mal», contestó él. «Yo lo hice, pero quiero corregirlo, aunque sea tarde». Ella lo miró de reojo. «Hablas como si fuera fácil. No lo es». Bebió un sorbo de té. «Pero construir algo que vale la pena nunca lo es». Por un instante, el silencio entre ellos dejó de ser distancia y se volvió paz. El viento soplaba y en el interior de la casa se escuchaban las respiraciones tranquilas de los niños. Isabela suspiró. «No sé si puedo confiar otra vez, Esteban». Él la miró con sinceridad. «No te pido que confíes ahora, solo que me dejes intentarlo». Esa noche, al marcharse, Esteban subió al coche y miró una última vez hacia la casa. Las luces del pasillo estaban encendidas y en la ventana se veía la sombra de 3 pequeños durmiendo. Sonrió. Por primera vez en su vida, no pensaba en el próximo proyecto, ni en contratos, ni en licitaciones. Pensaba en ellos. Arrancó el motor con calma. En la radio sonaba una canción antigua que decía: «Hay cosas que no se compran, solo se ganan con el corazón». Y mientras la ciudad dormía, el hombre que antes construía edificios comenzó por fin a construir algo mucho más grande, una redención. El auditorio del Centro de Convenciones de Quito vibraba como una caldera. Era viernes por la tarde y el tráfico de la avenida Amazonas retumbaba a través de los ventanales, mezclándose con el zumbido continuo de cámaras, micrófonos y conversaciones en múltiples acentos. En el foyer, meseros con guantes blancos sorteaban trajes caros con bandejas de canapés y café. En la pared del fondo, una gigantografía relucía bajo focos fríos. Cárdenas Infraestructuras, Quito 2035, ciudades que cuidan a su gente. Esteban Cárdenas aguardaba tras bambalinas, de pie, respirando con el diafragma como lo había aprendido para no temblar en auditorios grandes. El nudo de la corbata le apretaba la garganta, pero no era la tela, era el momento. Alguien de su staff le puso en la solapa un micrófono inalámbrico mientras otro revisaba por 5ª vez la secuencia de diapositivas. En la primera fila del público, Esteban alcanzó a distinguir a ministros, alcaldes, 2 delegados del BID, un representante de la CAF, inversionistas de Guayaquil y, sentados bastante más atrás, casi escondidos, Isabela y los niños. Él no les había pedido que vinieran, no se atrevía.
Fue Victoria, su directora de operaciones, quien los invitó sin consultarlo, convencida de que el corazón de Esteban necesitaba un ancla en esa sala. Cárdenas, susurró Victoria, ajustándole la chaqueta. Las cifras del nuevo campus, al final. Empieza con la visión. Y no mires a los tiburones, míralos a ellos, señaló con la cabeza hacia el fondo. Te sostienen. Él asintió apenas. Santiago, en la fila 10, movía la pierna como si quisiera salir corriendo al campo. Martín tenía un cuaderno en las rodillas y un lápiz preparado para anotar cosas importantes, como había dicho la tarde anterior. Tomás miraba fijo al escenario, serio, con las manos entrelazadas. Isabela, conteniendo una emoción que le tensaba la mandíbula, le apretaba suave el hombro a Tomás. Se apagaron las luces, la pantalla titiló, una música breve, moderna. El maestro de ceremonias apareció bajo un foco y la voz, teatral, se fue abriendo paso. Señoras y señores, autoridades, prensa, comunidad académica y empresarial, bienvenidos a Quito 2035. Demos la bienvenida a un hombre que ha cambiado el skyline de nuestras ciudades y está proponiendo cambiar su alma. Con ustedes, el ingeniero Esteban Cárdenas. El aplauso fue contenido, expectante. Esteban caminó al centro del escenario. El brillo del foco le vació por un instante los oídos. Escuchó su propia respiración, la vibración mínima del micrófono. Levantó la vista buscando ese punto lejano donde siempre apoyaba la mirada, y, contra su costumbre, no lo encontró. Esta vez clavó los ojos en la fila 10, los suyos. Hizo un gesto pequeño con la mano, como quien dice, «Ya voy». Entonces habló. «Buenas tardes. Yo sé que esperan planos, cifras y la promesa habitual de rentabilidades. Las habrá. Pero hoy quiero empezar distinto, con una confesión». Un murmullo atravesó la sala. Las cámaras se inclinaban sobre él. Durante años pensé que construir era una ecuación, hormigón, acero, plazos y cápex. Creí que el éxito estaba en levantar más alto, más rápido. Y me equivoqué. Se le quebró apenas la voz. Tomó aire. Hace poco descubrí que era padre de 3 niños maravillosos y que me había perdido 6 años de sus vidas. 6 años. Hubo un silencio, como de templo. Victoria apretó la carpeta contra el pecho. En la fila 10, Isabela parpadeó, sorprendida de que él lo dijera en público, así, sin blindajes. Nadie me obliga a decir esto. Podría ocultarlo, maquillarlo, seguir con la farsa del hombre perfecto. No lo haré. Si tengo algo que enseñar de ciudades, empieza por aquí, por admitir que las ciudades valen nada si no cuidan a su gente, empezando por los más cercanos. Un aplauso tímido se levantó en el costado derecho del salón y se apagó de inmediato, como si el público no supiera en qué campo de juego estaba parado. Esteban hizo una señal al técnico. La pantalla mostró un render ultra realista. Un parque empresarial abierto con guardería, escuela tecnológica, huertos urbanos, consultorios, biblioteca y espacios de cotrabajo integrados. Esta es nuestra propuesta. Campus urbano familiar. No es un beneficio, es infraestructura social. Es productividad a largo plazo. Menos rotación, menos burnout, menos licencias por estrés. Gente más sana. Equipos que no eligen entre ser padres o ser profesionales. Hemos rediseñado nuestros contratos, nuestros cronogramas y nuestras obras para que el tiempo de familia no sea lo que sobra, sino lo que se protege. Ahora sí, el aplauso creció. Un periodista levantó la mano, otro también. Esteban alzó la palma. Aún no. Pasó a la siguiente diapositiva. Datos. Un piloto interno de 6 meses. Caída del 27% en ausentismo no planificado. Aumento del 19% en productividad por célula. Mejora en índices de satisfacción. Testimonios de operarios, arquitectas, choferes. Gráficas claras. Lenguaje limpio. El ambiente empezó a inclinarse a su favor. Entonces, como un cuchillo por la espalda, apareció Rodrigo. No subió al escenario.
No hacía falta. Se puso de pie a mitad del auditorio, levantó la voz sin micrófono y la proyectó con un timbre entrenado para mesas de directorio. «Todo muy emotivo, Esteban», dijo con sonrisa insolente, «pero aquí vinimos a hablar de negocios, y justo hoy, curiosamente hoy, me llegó un documento», alzaba unos papeles impresos, «que tal vez interese a sus inversionistas». Las cabezas se giraron. Un productor de TV enfocó a Rodrigo. Otra cámara le hizo contrapicado para que luciera más alto. El maestro de ceremonias miró a producción, dudando si cortarlo. Esteban permaneció inmóvil, ojos fijos. «Auditoría preliminar», vociferó Rodrigo. «Sobrecostos en el tramo norte del corredor. Retrasos no reportados. Modificaciones de adenda fuera de norma». Agitó los papeles. «¿Les suena el discurso de empresas con alma?» Traducción: empresas que ocultan sus pérdidas con cuentos de guarderías. Varios murmullos se volvieron cuchicheos nerviosos. Dos inversionistas cruzaron miradas. Un funcionario del ministerio se inclinó hacia el asesor. Esteban tragó saliva. Victoria dio un paso adelante desde bambalinas, pero él la detuvo con un gesto. «No deis, Rodrigo», dijo Esteban ya sin sonrisa. «Si tiene algo que decir, lo dice arriba, con nombre y apellido. Suba». El auditorio, que ya era rumor, estalló en un «oh» contenido. Rodrigo no se hizo rogar. Caminó por el pasillo central con su traje claro y esa forma de mover la barbilla que siempre había irritado a Esteban. Subió los 3 escalones. Un asistente, obediente a la lógica televisiva del drama, le entregó un micrófono. «Gracias», dijo Rodrigo. «Voy a ahorrar tiempo». «Aquí», mostró los papeles al público, «hay informes que hablan de desvíos. Y aquí», sacó el celular, «capturas de chats. Gerentes de Cárdenas Infraestructuras pidiendo flexibilizar estándares de cemento, baja especificación, alto margen. ¿Les suena?». Un murmullo indignado recorrió las filas. Esteban sintió un hilo helado bajar por la nuca. Rodrigo giró hacia él con teatralidad. «La ciudad no necesita guarderías, Esteban. Necesita puentes que no se caigan». «¡Basta!», soltó una voz de mujer desde la platea. Isabela, nadie la esperaba. El micrófono no llegó, pero la indignación se oyó igual. «¡Basta de burlas!». Rodrigo la miró por encima del hombro, con esa condescendencia que tanto cultivaba. «Señora, ¿usted quién es?». «La madre de sus hijos», rugió Santiago de pie, antes de que Isabela respondiera. El niño temblaba entero, pero tenía la barbilla arriba. Martín lo tomó del brazo, asustado. Tomás tensó los labios. Un murmullo de «sus hijos» cruzó la sala como chispa. Esteban dio un paso al frente. En su voz había acero. «Ellos son mis hijos, y usted no vuelve a señalarlos». Miró al público. «Yo daré todas las explicaciones que hagan falta, pero no permitiré que alguien convierta a mi familia en un espectáculo». El golpe cambió el eje emocional de la sala. Rodrigo, que había apostado a ridiculizar, percibió la marea moverse y redobló la apuesta. «Perfecto», dijo. «Hablemos entonces de usted. ¿Cuántas licitaciones ganó con su carita de hombre perfecto mientras escondía una familia? ¿Cuántas adendas firmaron sus amigos del ministerio mientras usted vendía empatía en TEDx?» «Eso es mentira», intervino Victoria, que no pudo contenerse más. Subió con una tablet en la mano. «Todo lo que usted agita como prueba está fuera de contexto o manipulado, y algunas cosas inventadas». «¡Qué casualidad!», se burló Rodrigo. «Todo es fuera de contexto». Victoria conectó su tablet a la pantalla. El switcher obedeció. Apareció un tablero con 3 carpetas: auditoría interna, trazabilidad de materiales, registro de mensajería. «Señoras y señores», dijo, «el supuesto sobrecosto del tramo norte no existe. Lo que hay es una reprogramación aprobada por el ente regulador debido a un hallazgo arqueológico». Clic. Aquí la resolución. Apareció un documento con sellos y firmas. Un historiador municipal emergió en video.
Se preservaron vestigios, no hubo sobrecosto neto, sino traslados entre partidas. Rodrigo intentó hablar. Victoria lo arrasó con otra lámina. El cemento de baja especificación es otra manipulación. Clic. Esta es la trazabilidad del lote. INEN conforme, laboratorio independiente de la Escuela Politécnica conforme y correlación con fotos de obra fechadas. Se vieron sacos con códigos QR, probetas y firmas de laboratorio. Las capturas de chats. Clic. Aquí está la conversación completa, señor Montalvo. Usted recortó lo que no le convenía. El texto dice: baja especificación no permitida, alto margen es riesgo, no lo vamos a aceptar. El público estalló en murmullos. Alguien silbó. Esteban no se movía. Miraba a Rodrigo como quien sostiene una viga que va a caer, dándole la oportunidad de apartarse. Rodrigo apretó el micrófono con los nudillos blancos. «Montaje», dijo, con menos seguridad. «No», terció otra voz desde la platea. Un hombre mayor, casco en la mano, chaleco de obra. «Yo firmé esos ensayos», levantó la carpeta. «Carlos Vaquero, jefe de laboratorio, registro 032 EP». Mostró su credencial. Una cámara hizo zoom. Victoria asestó el último golpe. «Y hay algo más», dijo. «¿Quién filtró informes a la prensa 2 horas antes de este evento?» Clic. Dirección IP, proveedor, hora exacta, captura del envío. La pantalla mostró un log técnico. «Sale de la oficina de Montalvo en Asociados. Es decir, usted. Uno colectivo recorrió el auditorio, ahora sí con filo. Rodrigo buscó apoyo en la mirada de algunos socios. Nadie lo sostuvo. La postura soberbia se le desinfló milímetro a milímetro, como un neumático pinchado. Esteban no sonrió. No era un triunfo para saborear. Era un deber. «Basta», dijo con la voz controlada. «Este evento no es un juicio, pero no permitiré difamaciones». Miró a la prensa. «Si hay dudas, publicaremos hoy toda la auditoría interna y los respaldos técnicos en nuestra web». Se volvió hacia Rodrigo. «Y usted, si cree que tiene un caso, nos veremos en tribunales. Aquí, no más». Rodrigo abrió la boca y la cerró, como si masticara vidrio. Descendió del escenario entre murmullos. Alguien lo rozó con el hombro a propósito. Un par de cámaras, crueles, lo siguieron cuando tropezó con el último escalón. Esteban respiró. Aún le faltaba lo más difícil. «Ahora», dijo, volviéndose al auditorio con la voz menos tensa, «si me lo permiten, quiero volver al plan». La pantalla mostró el masterplan del campus urbano familiar. Facing de obras, cronograma de mitigaciones, CAPEX por etapa, financiamiento mixto. Algunos inversores retiraron su apoyo cuando anuncié que cambiaríamos la cultura de la empresa. Fue duro. Pero no estamos solos. La siguiente diapositiva encendió murmullos de otro tipo. Logotipos, BitLab, CAF, con una nota, interés en piloto de vivienda de interés social vinculada a empleo, 2 fondos de pensiones ecuatorianos, tramo preferente, rentabilidad indexada a productividad y retención, y, para sorpresa de muchos, una cooperativa de crédito del Valle, Coop Sumac Causai. Deuda subordinada con componente social. Un delegado del ministerio levantó el pulgar sin disimulo. «No vinimos a pedir cheques por compasión», continuó Esteban. «Trajimos un caso de negocio. Expuso ratios, costo por metro cuadrado, retorno esperado, sensibilidad ante escenarios de estrés, reducción de rotación comparada. No había florituras, eran números sólidos, sostenidos por criterio técnico. Y, sin embargo», bajó la voz, «hay algo que no cabe en Excel». El foco se suavizó. «Se llama presencia». Volvió a mirar a la fila 10. Santiago se mordía el labio como conteniendo un grito. Martín apretaba el cuaderno contra el pecho. Tomás mantenía los brazos cruzados, pero ya no había dureza en sus ojos, sino brillo. «Yo no puedo prometer que nunca fallaré», dijo Esteban. «Soy humano. Pero no volveré a elegir contratos por encima de mis hijos, y no construiré una empresa que obligue a otros a hacer lo mismo. Si esto me cuesta el cargo, lo aceptaré. Si nos cuesta inversionistas, los reemplazaremos, pero no vamos a retroceder.
Se hizo un silencio que duró 2 respiraciones largas. Entonces, desde el costado, alguien empezó a aplaudir. Fue un aplauso claro, sincero, sin protocolo. Luego otro y otro. Pronto el auditorio completo estaba de pie. No era un estallido histérico, era una ovación con lágrimas contenidas en muchas caras que no se permitían llorar en público. Esteban bajó la mirada. Lágrimas le nublaron la vista por primera vez en una sala así. No se las secó. Dejó que el aplauso lo atravesara. Inclinó apenas la cabeza, agradecido, y alzó la mano pidiendo calma. La prensa, sintiendo el punto álgido, buscó preguntas como flechas. «Ingeniero Cárdenas», disparó una periodista de economía, «¿qué garantías ofrece a quien aún teme que la empresa se ablande con esta cultura?» «Garantizo procesos», respondió él, ya con voz serena. «No es ablandarnos, es diseñar mejor. Horarios flexibles no significan baja exigencia, significa exigir con inteligencia. ¿Daremos resultados o no mereceremos su confianza?» «¿Y qué pasa con Montalvo?», preguntó otro. «¿Lo denunciarán?» «Lo que corresponda por ley», dijo Esteban. «Y ojalá, cuando se apague la cámara, él se mire al espejo y se pregunte qué está construyendo con su vida». Un murmullo aprobatorio, mezcla de ética y alivio, cruzó las filas de ejecutivos. Victoria, desde la lateral, respiró al fin. «Una última», pidió Esteban, alzando un dedo. «Permiso». Se apartó del podio y caminó hacia la escalinata que bajaba a la platea. Los guardias de protocolo dudaron. Él sonrió y siguió. En la fila 10, Santiago se puso de pie instantáneamente, los ojos enormes. Martín se levantó con torpeza, golpeando el cuaderno contra la butaca. Tomás se quedó sentado un segundo, como congelado, y después se alzó rígido, protegiéndose con los hombros. Esteban se detuvo frente a ellos. El auditorio contuvo el aliento. El foco los bañó a los 4 y a Isabela, que se había quedado un paso atrás, sin saber qué hacer con las manos. «No sé si esto es correcto aquí», dijo Esteban, y la voz se le volvió íntima. «Pero todo esto lo hice porque…» Se quebró y sonrió con vergüenza. «Porque los conocí tarde y no pienso perder ni un minuto más». Se arrodilló al nivel de Tomás. «Hijo». La palabra le salió como un hilo. «Lo prometí y lo sostengo. No me voy a ir». Tomás hizo un gesto mínimo, como si una puerta interna cediera. 2 lágrimas le bajaron rectas y rápidas por la cara. Dio un paso y se lanzó contra el pecho de Esteban, abrazándolo con fuerza. Santiago se sumó, empujando con un sollozo ruidoso. Martín no pudo hablar, solo apoyó la frente en el hombro de su padre y lloró en silencio, como hacen los niños que piensan demasiado. El auditorio explotó. Hubo gritos, aplausos, gente secándose los ojos sin pudor. Alguien gritó, «Así se habla», desde el fondo. Otra voz, la de una ingeniera joven, dijo, «¡Por fin!». El maestro de ceremonias, que ya no controlaba nada, dejó el protocolo y aplaudió también, con la boca apretada para no llorar en televisión. Esteban se levantó lentamente con los 3 pegados a él. Miró a Isabela. Ella sostenía la mirada con una mezcla de orgullo y miedo. «Gracias», dijo él, apenas moviendo los labios. Isabela asintió. No lo abrazó. No corrió al escenario. Pero los músculos de su cara soltaron un gesto que Esteban no veía desde Baños, una sonrisa que nacía pese al dolor. Todavía no era perdón, pero ya no era condena. «Volvamos», dijo Esteban al micrófono componiéndose. Los niños se sentaron. Él subió otra vez. «Tenemos trabajo». El resto de la presentación, que en otro día habría sido densa, fluyó como río claro. Preguntas técnicas duras, respuestas sin titubeo. Una alcaldesa de la sierra pidió explorar un piloto en su cantón. El delegado del BidLab solicitó reunión para la semana siguiente. La cooperativa del Valle anunció en vivo su compromiso formal con el tramo Semilla. Un periodista, intentando recuperar colmillo, insistió, ¿y si el mercado castiga su debilidad? Entonces aprenderemos a vivir sin ese mercado, replicó Esteban con media sonrisa.
La infraestructura que de verdad sirve encuentra su financiamiento. Siempre ha sido así. Solo hay que hacerlo bien. Al cerrar, el auditorio se puso de pie por segunda vez. No por el hombre invencible de las portadas, sino por alguien falible que había elegido no esconderse. El foco bajó, la música subió, la marea humana comenzó a dirigirse al foyer donde aguardaban las cámaras para la carnicería amable de las entrevistas. Detrás del escenario, el aire olía a sudor, cables y café recalentado. Victoria lo abrazó sin pedir permiso. «Lo hiciste», dijo, con una risa que le quebraba la voz. «Lo hiciste, carajo». Él soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde la adolescencia. «No, yo», respondió, mirando hacia donde sabía que estaban Isabela y los niños. «Nosotros». «Hay otra cosa», añadió Victoria en tono más bajo. «El ministerio envió mensaje. Avalan el piloto por escrito el lunes y la CAF quiere explorar vivienda vinculada. Vamos a tener que cumplir cada promesa». «Para eso vinimos», dijo Esteban. Una sombra cruzó el pasillo. Rodrigo. Ya no tenía camarógrafos a su alrededor. Caminaba rápido, con el celular pegado a la oreja, mascullando órdenes sin hilo. Al pasar, sus miradas se cruzaron. No hubo insultos, ni empujones. Solo dos hombres que, por primera vez, sabían quién era cada uno. Rodrigo apartó la vista. En el foyer, el caos amable de la prensa se ordenó cuando Isabela y los niños aparecieron. Un presentador de la tarde se acercó con micrófono de espuma roja. «Señora, solo una palabra, ¿cómo vive esto la familia?» Isabela miró a Esteban. Él asintió muy levemente. «Tu ritmo». Ella sostuvo el micrófono con firmeza. «Hoy vimos a un padre», dijo. «Falta mucho, pero hoy lo vimos. Y eso cambia las cosas». Santiago tiró del saco del periodista. «¿Podemos saludar a mi abuela?», preguntó con una naturalidad desarmante. «Está viéndonos desde Cuenca». El presentador rió, conmovido. Se inclinó. «Claro, campeón, mándale saludos». Santiago levantó la mano a la cámara. «Abu, sí vino. Risas, lágrimas, vida». A un costado, Tomás jaló la manga de Esteban. Lo llevó a un rincón menos ruidoso, junto a una columna. «Papá», dijo bajito, «cuando estaban gritando, yo pensé que te ibas a ir». Esteban se agachó, apoyó la frente contra la de él. «Esta vez me quedé». Tomás asintió, muy serio. Luego hizo algo que nadie le había visto en público, una sonrisa pequeña y de un lado exacta al gesto de Esteban cuando resolvía un problema difícil. Se abrazaron. El ruido del foyer se volvió ruido de mar. Las horas siguientes fueron una coreografía de reuniones rápidas y manos estrechadas, compromisos en servilletas, tarjetas, calendarios. Alguien intentó arrastrar a Esteban a una cena imprescindible con un fondo europeo. Él miró la hora. Eran las 6:22. «No puedo», dijo. «A las 6:30 tengo otro compromiso». «Pero», intentó protestar el ejecutivo. «Ensayo de piano», dijo Esteban, sonriendo, «y llegaré a tiempo». El hombre parpadeó, incrédulo. Luego, para su propia sorpresa, sonrió también. «Nos vemos el lunes, entonces». El teatro del colegio olía a madera barnizada y polvo antiguo. En el escenario, una docena de niños probaba escalas con dedos indecisos. Maestras con chalecos de colores ordenaban bancos. Padres llegaban a trompicones, con flores arrugadas y celulares con poca batería. Isabela se sentó con los niños en la tercera fila. Esteban llegó antes de que bajaran las luces. Martín le hizo espacio, golpeando sin querer la rodilla de Santiago. Tomás fingió no mirarlo, y 2 segundos después apoyó la cabeza en su brazo. La profesora anunció el programa. Cuando dijo «Tomás Cárdenas Torres», preludio simple, un hormigueo recorrió la fila 3. El niño caminó hasta el piano con pasos medidos. Se sentó, puso las manos, miró un segundo al público y buscó una cara. La encontró. Su padre, derecho, inmóvil, ojos brillantes y esa mitad de sonrisa que decía «Aquí estoy». Las primeras notas fueron tímidas, una falla.
Un dedo dudó. Tomás apretó la mandíbula. Entonces algo del auditorio llegó hasta él. Un silencio inmenso, un respeto que no se venía por apellido ni por dinero, sino por presencia. Siguió. La melodía se armó, redonda, luminosa, a mitad de pieza. Tomás respiró hondo y el sonido se hizo más ancho. Cuando terminó, el teatro explotó en aplausos. Esteban fue el primero en ponerse de pie. Tomás inclinó la cabeza como si estuviera firmando un contrato. Buscó con los ojos a su familia. Esteban le mostró el gesto del pulgar arriba, idéntico al del auditorio grande, pero más verdadero aquí, entre olor a témpera y risas de niños. Isabela se secó una lágrima sin disimulo. Afuera, en el patio, bajo guirnaldas de papel, el aire estaba frío y limpio. Quito brillaba en terrazas como si la ciudad hubiese sido pulida con un paño. Santiago saltaba de un grupo a otro contando que su papá había ganado contra un señor malo. Martín le explicaba a una niña cómo funcionaba el campus con dibujos. Tomás se quedó pegado a Esteban, pero no como quien se aferra por miedo, sino como quien acompaña. «Hoy no perdiste nada», dijo Isabela acercándose con 2 vasos de chocolate caliente, «y ganaste cosas que ni sabías que existían». Esteban la miró, no pidió más de lo que el día podía dar. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por creer un poquito». Ella bajó los ojos sonriente. «No me des las gracias todavía». Se quedaron en silencio, compartiendo el vaso de papel, mirando cómo Martín dibujaba un piano, 3 avioncitos y un edificio con una guardería inmensa en la planta baja. Santiago discutía con otro niño sobre si el fútbol debería ser asignatura obligatoria. Tomás, serio, guardó la partitura en una carpeta que decía «Cosas importantes». El teléfono de Esteban vibró. «Victoria. Confirmado. Lunes firman carta de intención BidLab plus CAF, fase piloto. Te mando borrador. Descansa». Esteban guardó el teléfono sin contestar. Lo miraría en casa, más tarde. Ahora no. Ahora estaba aquí. «Papá», dijo Santiago ya con abrigo, «¿podemos comer humitas?» «Y colada morada», añadió Martín solemne. «Y yo quiero...» dudó Tomás. «¿Qué?», preguntó Esteban. «Nada», sonrió. «Que vengas». Esteban asintió, con ese gesto que a veces servía de palabra. «Voy». Caminaron los 5 hacia la calle, pegados, calentándose con la mezcla imperfecta de 3 bufandas y los bolsillos compartidos. No eran una foto de revista, eran una obra en proceso, con grietas, con remiendos, con amor fresco como el concreto cuando aún humea en la mañana andina. Y en ese andar sencillo, entre puestos de humitas y el vapor dulce de la colada morada, el triunfo profesional del auditorio grande se convirtió, silenciosamente, en redención. Atrás quedaban los focos, los trajes, las cifras, Rodrigo, arrastrando su ego por la acera. Adelante, el frío de Quito y una ciudad que, lentamente, aprendía a medir su progreso no solo en torres, sino en mesa compartida, deberes acompañados, aplausos a tiempo. Esa noche, al cerrar la puerta del apartamento, Esteban apoyó los planos del campus sobre la mesa. Santiago desparramó sus cromos de fútbol. Martín abrió el cuaderno a la página que decía «Cosas importantes» y escribió, con letra apretada. Cuando papá habló, la gente aplaudió. Tomás sacó la partitura, la alisó con la palma y la metió debajo de un imán en la nevera. Isabela miró la escena y sin palabras respiró. «Mañana temprano», dijo Esteban, «tengo reunión con Victoria para ordenar la semana». Santiago hizo una mueca. «Pero después», agregó Esteban, «vamos al parque». Trato hecho. Martín levantó la vista. «¿Y si llueve?» «Entonces...» Esteban los miró cómplice. «Haremos aviones adentro». Tomás se rió con ese medio gesto tan suyo. Isabela le sostuvo la mirada a Esteban. En esos ojos había 1000 preguntas, 1000 cautelas y una certeza nueva. Se estaba quedando. Y Quito, allá afuera, seguía siendo la misma, fría al anochecer, hermosa y dura con su volcán cubierto de nubes, pero en ese apartamento el mapa cambió. La línea roja que antes llevaba de junta en junta se curvó, al fin, hacia casa,
Y a veces, se dijo Esteban con un cansancio bueno en los huesos, eso es construir una ciudad, aprender el camino de regreso. 5 años después, el amanecer sobre Quito tenía otro ritmo. El tráfico seguía igual de impaciente, los vendedores seguían gritando desde las esquinas, pero el aire se sentía distinto en el norte de la ciudad, donde el campus urbano familiar Cárdenas se alzaba como un pequeño mundo propio. Las fachadas de vidrio reflejaban los primeros rayos anaranjados del volcán Pichincha. Dentro, el movimiento comenzaba. Madres dejando a sus hijos en la guardería integrada, ingenieros conectando laptops en terrazas verdes, obreros desayunando juntos en el comedor central. En un mural de entrada, una frase en letras blancas decía: «Construir no es levantar paredes, sino abrir espacios donde la vida sucede». Esteban Cárdenas caminaba por el corredor principal, sin corbata, con una taza de café en la mano. Tenía el cabello con algunas canas nuevas y la calma de quien ya no mide su día por reuniones, sino por presencias. Saludaba a cada empleado por su nombre: Marisol, del área contable; Fabián, jefe de mantenimiento; Lucía, que antes era asistente y ahora dirigía el programa de vivienda social del campus. «Buenos días, ingeniero», decían. «Buenos días, pero aquí ya nadie me dice ingeniero», respondía sonriendo. Solo Esteban había aprendido que el título no pesaba tanto como la mirada limpia de sus hijos cuando lo veían llegar a casa antes del anochecer. A las 8:30, la explanada central se llenó de niños. Era día de puertas abiertas y la escuela del campus inauguraba su taller de robótica ambiental. 3 adolescentes bajaron del coche familiar con mochilas y más confianza que años atrás. Santiago, alto y hablador, con su sonrisa desbordante. Martín, el del cuaderno eterno, ahora lleno de fórmulas y bocetos. Y Tomás, más serio, más silencioso, pero con una seguridad que ya no era dureza. «Papá, ¿trajiste la cámara?», preguntó Santiago mientras ajustaba su gorra. «Sí, pero prométanme que esta vez no me harán grabar todo el torneo», bromeó Esteban. Martín le mostró un folleto colorido. «Después del taller hay feria de proyectos. Mi grupo presenta un prototipo de energía eólica casera». «¿Y yo puedo vender las galletas?», interrumpió Santiago. «Claro», sonrió Isabela, que acababa de bajar con una bandeja cubierta. «Son tus primeras ventas oficiales». Isabela Torres llevaba el cabello suelto y una camisa blanca remangada. No era la mujer agobiada del supermercado de antaño. Había abierto una pequeña empresa de nutrición escolar dentro del mismo campus, gestionada en alianza con otras madres del barrio. La vida, por fin, le devolvía el aire. «Hoy, después del almuerzo, tengo reunión con la fundación», dijo ella. «Van a financiar el programa de becas para los hijos de los obreros». «Ya sabía que lo lograrías», respondió Esteban con tono orgulloso. Isabela arqueó una ceja. «No digas eso como si fuera tu mérito». «Solo dije que lo sabía», rió él. Los 3 chicos los observaron medio divertidos, medio impacientes. Habían visto esa misma escena 1000 veces. La conversación que empieza como ironía y termina con una sonrisa. El sol subió. En la plaza, niños y adultos se mezclaban entre stands de ciencia y puestos de comida. Los 3 Cárdenas Torres se movían en direcciones opuestas. Santiago vendía galletas con un megáfono prestado. Martín explicaba su modelo eólico frente a un jurado. Y Tomás tocaba el piano en el auditorio del campus, ahora ampliado y abierto al público. El sonido se colaba por las puertas como un hilo de agua. Las notas eran maduras, suaves, llenas de respiración. Había crecido tanto desde aquel primer recital que hasta los técnicos del lugar se detenían un segundo a escucharlo. Esteban lo observaba desde el pasillo, con las manos en los bolsillos. A su lado, Victoria, ya socia del grupo, revisaba un plano en su tablet. «¿Te das cuenta?», dijo ella sin levantar la vista. Lo que comenzó como un discurso de crisis se volvió política pública.
El gobierno de Cuenca quiere replicar el modelo. Lo supe cuando vi la primera guardería llena, contestó Esteban. Lo demás solo era cuestión de tiempo. Victoria lo miró con una sonrisa serena. No todo el mundo aguanta perder inversionistas para ganar propósito. No los perdimos, replicó él. Solo cambiamos de tipo de inversionistas. Ahora invierte gente que entiende lo que vale volver a casa a tiempo. Una carcajada los interrumpió. Santiago había aparecido corriendo con un billete arrugado. «Vendí todo, hasta las de avena que nadie quería». «¿Y qué vas a hacer con tu primer pago?», preguntó Esteban. «Comprarle a mamá un café de esos caros», dijo sin dudar. Isabela, que se acercaba con un termo, fingió indignación. «No necesito que me compres café». «Entonces te lo regalo igual», contestó el muchacho, y todos rieron. El evento terminó al mediodía. El cielo de Quito se había despejado por completo, mostrando el borde blanco del Cotopaxi en el horizonte. Las familias recogían materiales y banderas. Esteban se apartó unos minutos hacia la terraza del bloque sur. Desde allí, el campus parecía una ciudad dentro de la ciudad. Parques, corredores verdes, techos solares, bicicletas. En una de las paredes, una pintura de Tomás representaba manos sosteniendo una casa transparente. Isabela se unió a él, con los brazos cruzados. «Cada vez que subo aquí me dan ganas de llorar», confesó. «Es raro pensar que todo esto nació de un día horrible. ¿Te acuerdas? Aquella presentación donde Rodrigo te quiso destruir». «No me la recuerdes», dijo Esteban medio en broma. «Todavía sueño con esos focos en la cara». «Pero ese día cambió todo», añadió ella. «Fue el día en que decidiste ser humano». Él asintió en silencio. El viento les movía el cabello. Desde abajo llegaba el eco de los niños y el olor a pan recién hecho del comedor. «¿Y Rodrigo?», preguntó Isabela. «Sigue en Guayaquil, creo, una constructora menor. Lo último que supe es que empezó a colaborar con proyectos sociales». «Mira tú», dijo ella. «Hasta los villanos pueden redimirse». Tal vez entendió que no era contra mí, sino contra su propio vacío, respondió Esteban. Por un instante se quedaron callados, mirando cómo el sol pintaba de dorado las ventanas del edificio más alto. Era la torre que llevaba el nombre de sus 3 hijos, edificio Trillizos. No era una extravagancia, era una promesa convertida en estructura. En el lobby una placa decía: «Para Santiago, Martín y Tomás», que me enseñaron que la vida no se construye con concreto, sino con tiempo compartido. Por la tarde, en la casa familiar, una vivienda amplia pero sencilla, con patio y árboles jóvenes, la rutina se desplegaba con esa armonía caótica de las familias felices. Santiago practicaba fútbol con amigos en la calle. Martín corregía ecuaciones en la computadora. Tomás afinaba su piano antes del ensayo de la orquesta juvenil. Isabela, en la cocina, revisaba un correo en la tableta. La cooperativa Sumac Causay ofrecía expandir su programa de alimentación saludable a otras 2 provincias. Miró por la ventana y vio a Esteban, en el jardín, instalando una lámpara solar con los chicos del vecindario. Se detuvo un momento, apoyada en el marco, y sonrió. Aún quedaban días de cansancio, discusiones, tareas pendientes, pero ya no había silencio helado ni ausencias que pesaran. La vida, por fin, se sentía completa. «¡Papá!», gritó Martín desde el porche. «¿Me ayudas con la fórmula del proyecto?». «En un segundo, hijo. Dijiste lo mismo hace 5 minutos». «Entonces ya es hora», respondió Esteban limpiándose las manos. Entró con el olor de la tarde pegado a la ropa. Tomó un lápiz, se sentó junto a Martín y le explicó la ecuación despacio. El muchacho asentía, concentrado. Tomás tocaba en el fondo una melodía suave. Santiago, desde el pasillo, hacía comentarios exagerados de «ese cálculo sí está heavy», para hacerlos reír. Isabela, mientras tanto, servía jugo de mora en vasos de vidrio y los observaba con la misma mezcla de ternura y incredulidad que el primer día que los vio juntos. «¿Te das cuenta?», le dijo Esteban en voz baja.
Esto era todo lo que faltaba construir. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y lo más difícil fue que no se hace con planos, susurró. No, respondió él. Se hace con paciencia y con perdón. La casa se llenó de risas, del sonido del piano y del eco de una pelota rebotando. En la pared del fondo colgaba una foto. La familia en la inauguración del campus, todos abrazados, con Quito detrás y el cielo limpio. Debajo una dedicatoria. El verdadero proyecto no termina, se vive. Esa noche, cuando todos dormían, Esteban salió al balcón. La ciudad brillaba abajo como un enjambre de luciérnagas. El aire olía a eucalipto y a pan dulce. Se apoyó en la baranda, mirando hacia el sur. Desde allí podía ver las luces del campus. No era orgullo lo que sentía, sino gratitud. Pensó en su padre, que siempre decía que las obras buenas tardan en secar, que hay que dejar que el tiempo les haga bien. Quizás eso mismo había pasado con él. Tardó en secar. El celular vibró con un mensaje de Victoria. BID confirma segunda fase. Incluye espacios familiares para estudiantes universitarios. Lo logramos. Esteban respondió con 3 palabras. Seguimos construyendo juntos. Apagó el teléfono. Miró el cielo. La constelación de Orión, que Tomás había señalado años atrás, estaba justo encima del volcán. Recordó la frase del niño. Papá, ¿tú crees que hay vida en Marte? Sí, pensó ahora. Hay vida en todos los lugares donde alguien decide quedarse. La mañana siguiente, Quito despertó con viento fresco y olor a pan. En el campus Cárdenas, las puertas se abrían otra vez. Los trabajadores llegaban con sus hijos y los estudiantes preparaban nuevos proyectos. En el hall principal, junto al mural, alguien había colgado una nueva placa metálica, dedicado a quienes alguna vez eligieron el trabajo sobre el amor y un día entendieron que el verdadero éxito es volver a casa. Esteban cruzó la entrada, saludó al guardia, alzó la vista al volcán y sonrió. Los pasos de Isabela resonaron detrás de él, acompañados por las voces de los 3 adolescentes discutiendo sobre el desayuno. «Apúrense o llegaremos tarde», decía ella riendo. «Siempre llegamos tarde porque tú revisas los correos», respondía Santiago. «Mentira», replicó ella. «El que olvida la mochila eres tú». «Entonces todos llegamos juntos», cerró Esteban, mientras pasaban la puerta. Y así, entre risas, la familia se perdió entre los pasillos del campus que una vez fue sueño y ahora era realidad. El sol de Quito se reflejó en las ventanas, en los rostros, en los muros que guardaban historias. Y mientras la ciudad seguía su curso de siempre, Esteban Cárdenas supo que por fin había construido lo único que realmente importa, el tiempo que se comparte.